que, que eso aquí era como una selva, el pueblo de Usme era como una selva, era monte. Era el primer nombre que tuvo Usme recién fundado, se llamaba Nido, que venía a significar en el idioma español. Nido era como cuna de amor, o sea, cuna de amor era que llamaban los indígenas, porque esta zona fue en los años, digamos, 100 años atrás o 150 años atrás, era una región indígena. Sí, que aquí era menos casas, ya ahorita tiene harto caserío, entonces ya hay más comercio, hay transportes, hay de todo ya aquí en Usme. La niñez de esa época era muy sana, nuestros padres nos criaban con todos los valores. Pues aquí en ese tiempo el pueblo era un pueblo muy antiguo, muy tranquilo, porque acá no sucedía nada aquí. Habían atos de ordeño, nosotros ayudábamos a ordeñar, ayudábamos a llevar el ganado a los potreros. De mi niñez, en ese tiempo, habían por ahí únicamente por ahí unas 10 casas nada más. Y aquí las calles eran destapadas, no había nada, pero había mucha tranquilidad. Era uno de los pueblos muy buenos, hasta cuando ya empezó a llegar la urbanización, entonces ya el pueblo se dañó un poco, pero el resto aquí aún todavía se tiene un poquito de tranquilidad, pero no como lo había antes. Muy sereno y toda la gente pues trabajábamos en la agricultura, yo me acuerdo de mi niñez. Uy, esto era muy reubado, muy recheche, muy crazy. Era hasta bacano porque uno, por ejemplo, le dijera yo, esto eran las quebradas, la quebrada de Yomasa era una quebrada donde nosotros cuando acabábamos clase nos íbamos para allá a coger cangrejos, unos cangrejos cafés, tenía unas mollas muy bonitas, estaban los perales arriba de lo que era la óptica, lo que es la parte de lo que es entre nubes. Y no había transporte, tocaba solo en mula, llevar la carga a Bogotá y de para arriba en el mercadito. Canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito, canta pajarito, aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés hambriado, aunque no estés, aunque no estés, aunque no estés hambriado. Proponían todos esos temas de indígenas y todo, entonces donde decían que aquí Usme era un pueblo, había sido un pueblo indígena, y según por los historiales que aparecen de lo que es la iglesia. La iglesia, según las historias, es construida por indígenas. Supuestamente los indígenas tenían muchos entierros y por lo menos decían que por allá a la orilla del río de pronto veían aparecer una gallina con una manada de pollitos y todo era oro. Hacia abajo y toda esta parte de Santa Librada eran unos perales muy hermosos, se veía árboles y anteriormente aquí por donde pasa la calanca se ven unos árboles más o menos de unos 15 a 20 metros y de 6, 5 metros de circunferencia y eran muy hermosos, era algo muy reuba. Y ellos, los indígenas ahí llegaron y después cuando llegaron ahí y construyeron ahí ya pues la iglesia, ya eso fue por los indígenas, ¿entiendes? Pero ellos pegaban, no había cemento, no había nada sino cal, en bolas y pegaban ahí, construyeron eso ahí. Con estiércol de vaca y de caballo. Estiércol de caballo y tamo y tierra y ahí está la iglesia y ellos en el idioma de ellos el nombre de eso fue Nido de Amor. Resulta que entonces ya en esa época cuando empezaron a sembrar la tierra, entonces era con bueyes y arado de madera.
Ya después llegó el arado reversible, que era ya en hierro, y después llegó la maquinaria, los tractores, ya llegaban y los tractores preparaban la tierra. Entonces cuando empezaron las máquinas a remover la tierra, fue cuando empezaron a salir restos humanos. Y hay bonitos pictógrafos, ahí están las tumbas que encontraron, creo que van 20 y pico tumbas abiertas, se encontró el sello de ancestros ahí en un chorote, hicieron una toma de una fotografía de arriba y ahí nació ese sello de ancestros. Nos dimos cuenta que esta era una parte de adoración por la parte donde se encontraba, porque se veía toda la sabana, tenía todo eso. Y nos dimos también cuenta que era un encuentro también de comercio, porque se encontraron cuentas, por ejemplo, unas cuentas de caracoles que no son de acá, sino son de allá, por ejemplo, del Pacífico, cómo llegaron acá, por dónde venían, por qué estaban ahí. Nosotros no llegamos jamás a encontrar, en lo que de pronto lograron sacar las máquinas, no salió nada que hubiéramos dicho nosotros tesoro, no. Salían huesos óseos y salían pedazos de olla de barro, de pronto figuritas como caritas y es así. Encontré una ruedita negra con figuritas y con un huequito en el centro. Eso era para ponerle a los usos de hilar la lana, que uno le daba vuelta y él giraba. Sí, y allá pues encontraban eso, la gente por ahí encontraban así, era cositas de eso, de piedras, que no se encontraba más cosas, de huesos, nada de eso no se encontraba, sino solo figuritas de piedras. Yo creo que por ahí gente tiene que tener eso. Y dicen que esto eran las hachas que usaban los indios. Sí, señor. Varios que lo han visto, entonces dicen que eso es la piedrita que la usaban de hacha, tiene forma, mire. Entonces ellos la cogían de distinta forma para trabajar. Ya después de muchos años, entonces ya el primer dueño le vendió a uno de los arrendatarios, y él pues ya entonces se cansó ya por la edad y todo, entonces vendió la finca y ya pasó a manos de otras personas. Entonces tiempo después fue cuando ya ahorita último compró Metro Vivienda, y cuando ellos empezaron a socavar para edificar, tumbaron la casa y ahí fue cuando encontraron todo el cementerio indígena. El cementerio de Usme como tal sí está en la iglesia. Hay varias cosas en Usme, porque es que al lado de la iglesia de Usme, mientras que estuvieron haciendo también unas obras de vía y alcantarillado, encontraron algunos restos indígenas ahí. Encontraron creo que un cuerpo ahí de un indígena. Ahora bien, ¿qué sucede con el cementerio, como lo llamas tú, o con el sitio de culto en Usme? Cuando nosotros hicimos la prospección, confluimos en que entre 2.500 y 3.500 inhumaciones conformaban ese yacimiento y ese sitio de comunicación. Al nosotros informar sobre esa cifra, los colegas mexicanos, peruanos, argentinos inmediatamente dijeron: no hay en América una densidad de inhumaciones de la época prehispánica similar a esa. O sea que es sumamente importante la comunicación del Valle del Magdalena, de las tierras bajas, de la Amazonía, del Orinoco, con el altiplano cundiboyacense, es fundamentalmente por ese lado. Entonces, a mí me parece que efectivamente trabajar uno de los sitios de comunicación de los vivientes de todas las épocas prehispánicas con el mundo de los dioses, con el mundo de la naturaleza, es un elemento de gran trascendencia. Es un elemento que seguramente transformará la misma visión que tenemos de la sabana de Bogotá mismo, del páramo de Sumapaz, y es algo que seguramente transformará la visión que estamos dando de Colombia en este tiempo, mostrando entonces un paraíso en el cual el agua está allí en el páramo de Sumapaz y en donde moran los dioses de todos los pueblos prehispánicos y que seguramente moran en este momento los dioses de muchos de los pueblos que viven en este momento. Estos campesinos, como usted, como yo,
que somos profundamente mestizos, en donde hay elementos que hacen parte de nuestra cultura, españoles, africanos, árabes, indígenas. Se han encontrado tiestos en los otros sectores, pero lo que los estudios han dicho aquí es que este es un sitio sagrado de culto, de adoración, de sacrificio. Es lo que ha concluido la Universidad Nacional, por la manera como han encontrado los enterramientos y todo ese tipo de cosas. Entonces no era, según eso, no era tampoco el sitio de cementerio donde enterraban a los muertos indígenas en la época, sino era más de sacrificio y de comunicación con los dioses. Lo determina así la Universidad Nacional. Entonces responde a un sitio sagrado. Y yo creo que el sitio, si realmente es sagrado, respondió a una necesidad del territorio rural, que era una necesidad que no había otro argumento para que no expandieran la ciudad de esa manera tan agresiva. Más de 900 hectáreas que se iban a urbanizar, todo esto ya debería estar urbanizado, más de 85.000 viviendas, y creo que el sitio sagrado frenó un poco eso, protegió el territorio, y eso es lo que han dicho muchos ciudadanos y muchas organizaciones, que la Hacienda del Carmen protegió el territorio. Solo siente la esperanza en los tiempos de violencia. La música es nuestra luz, es lo que necesitamos para la paz. La música es nuestra luz, es lo que necesitamos para la paz. Nosotros duramos con mi padrastro, mi mamita, duramos 16 años cuidando ya esa hacienda. Y esa hacienda era de un señor Luis Cuestas. Era una hacienda inmensamente grande, la casa era una casa súper antigua, levantada en adobe, tenía entre paredes, o sea, acá esta era la otra pared, todo era en adobe. Los cuartos eran unos en baldosín, los otros eran en cemento. La casa tenía pesebreras, tenía garaje, tenía granero, tenía muchos cuartos. De Usme, la Hacienda del Carmen, que fue lo que encontraron y fue el boom de nosotros, pues más de uno ni sabe. Bueno, nosotros, mi papá y mi mamá y nosotros, los 4 hermanos, mi papá fue contratado por un señor que se llamaba Vicente Pardo, lo contrataron para que fuera y administrara la Hacienda del Carmen. Nosotros llegamos allá más o menos sobre el año 60. Esa hacienda era una hacienda agrícola y ganadera. Y a eso fue que mi papá llegó a administrar, a hacer el ordeño, a sembrar la tierra del Carmen. Y es la zona en donde se recibían inclusive permisos para llevar algunos ganados porque no había dónde darles de comer, el pasto se acababa en los restos. Bueno, la Hacienda del Carmen tiene una gran extensión, son 29.5 hectáreas, creo que son exactamente. Entonces tiene una extensión bien amplia, que es donde se pretende hacer corredores de conexión para que esto se constituya en un parque. Hay algunos sitios de interés muy importantes que identificó la Universidad Nacional: la quebrada Fucha, la quebrada La Requilina, la quebrada Agua Dulce, que son las que la rodean, y también unos pictogramas que están sobre la quebrada Fucha. Todo eso haría parte del gran parque arqueológico de Usme. También estamos proponiendo que se hagan aquí réplicas de los principales yacimientos arqueológicos del país. Se haga el mapa de Colombia acá. Entonces ese mapa de Colombia lo pueden hacer la academia, las universidades, muchos muchachos que están estudiando y no tienen dónde desarrollar prácticas, inclusive de arquitectura, se pondría en función de toda la academia y de la parte del sector educativo e investigativo. Entonces la Hacienda del Carmen lo que tiene es un proyecto muy largo, a muy largo plazo. Y pues lo que yo únicamente he visto es en fotos de las ollas que han salido y comentarios, porque según hay comentarios de personas que dicen que ellos vieron cuando se iban haciendo excavaciones y ahí salían las ollas y mismo llegaban y las rompían y botaban a las volquetas y los huesos también y todas las volquetas y llevaban con el fin de que no fueran a trancarle el trabajo.
Pero cuando fue don Jaime se dio cuenta y dijo que trancó ese trabajo así. Y lo que hicieron acá fue las primeras vías, y cuando la Universidad Nacional vino a trabajar, pues inició aquí, donde habían más restos óseos y de cerámica. Entonces estas fueron lo que se ve en la parte superficial encima. De pronto se alcanzan a ver algunas piedras, alguna cosa que correspondían a la vivienda, que era como la base de la vivienda. Y lo que está abajo es lo que la Universidad Nacional encontró en su investigación, donde encontró muchas tumbas, encontró cerámica, encontró huecos de poste, todo ese tipo de cosas. La universidad cavó muy poquito, y lo que cavó realmente fue una cosa sorprendente en el número de inhumaciones que habían acá y objetos de cerámica que correspondían a unos años bastante interesantes, que estaría escondida en alguna de las habitaciones o en el cuarto de mercado, como se llama, en la alacena. Podría haber algo escondido que seguramente no fueron los indios sino los españoles que escondieron de eso ahí, porque hay leyendas que en un se han encontrado algunos tesoros de ese estilo, algunas esmeraldas, algunas cosas de oro en algunas viviendas de Usme, en algunos sectores, y parece ser que la intención de tumbar la casa fue esa. Pues esta fue la primera impresión que tuvimos con la Universidad Nacional cuando hizo la excavación, pero la impresión más grande que tuvimos fue cuando vinimos con Andrés Mesa y con Jairo Camacho a ver el predio, que realmente existía un cementerio. Hubo una sensación como muy fuerte, y también sentir uno de que la misma institución o personas dadas ya académicas, profesionales, como se dice, y nunca haber hecho nada para haber rescatado y no haberse tirado tanta cosa patrimonial. Eso sí fue lamentable. Entonces eso también como que llenó de ira y de coraje a la gente, a las organizaciones. Pero ¿cómo así que se tiraron toda una cuestión patrimonial y ninguno respondió ni denunció en su momento? Entonces para nosotros aquí haber hecho todo el proceso de la defensa del patrimonio arqueológico en Usme. En un tiempo había dicho que iban a hacer una parte comercial en todos los sectores, pero al momento no se sabe nada todavía qué será lo que van a construir ahí. Que sería muy bueno que quedara así el museo arqueológico y una parte comercial. Tiene un buen uso a esos terrenos, ya que quedaron no para la urbanización, sino para otros eventos. Afortunadamente todo se dio. Si aquí se dañaron un poco de restos óseos y de tiestos y toda esa cosa, algo tenía que sacrificarse para poder defender el territorio. Y hubieron otros interesados en hacer los estudios, pero afortunadamente le correspondió a la Universidad Nacional. Creo que la Universidad Nacional hoy aquí en Usme es bienvenida, tiene una buena imagen por el estudio que presentó, pese a la presión urbanística que tuvimos en la época. Para el año 2008, 2009, 2010, realmente la presión urbanística para la Hacienda del Carmen era una pelea de tú a tú. Se hacía y se tenía que hacer y pasara por encima de lo que fuera. Entonces no habían cosas que valieran mucho. Pero las cosas se tenían que dar en buena hora, y la satisfacción aquí es con Metrovivienda, con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Universidad Nacional, con el ICANN, con el mismo ministerio, el cual ha respondido a las necesidades y la protección del patrimonio en Usme. Eso nos parece muy interesante. Entonces, más que conservarnos a nosotros como campesinos, es realmente todo un futuro que se tiene en el sur de la ciudad. Este hallazgo arqueológico es una ocasión para pensar la ciudad, para pensar la capital de la República. Y ojo, que hay un plan de expansión tenaz, impresionante, cuestionable, que merecería entonces que tuviese en cuenta la percepción del territorio pasado desde la época prehispánica. ¿Por qué entonces existe ese sitio que en el fondo lo llamamos genéricamente yacimiento arqueológico? Allá en Usme la mayoría de personas lo refieren como un cementerio o una necrópolis. Yo honestamente lo oriento la interpretación de la ubicación y las características de las inhumaciones, los objetos que acompañan las inhumaciones, su disposición y todo eso,
como un conjunto de elementos que muestran más bien un lugar de cultura, un lugar de comunicación con el mundo de los dioses, con el mundo de las fuerzas que controlan la naturaleza. La interpretación que se da eso es eso. Alguna vez dijimos que Usme no era solamente 4 campesinos ni territorio rural, que podría ser mucho más. Acá hubo un investigador también, se llamó Gerardo Santa Fe, y él investigó algo sobre los indígenas de Usme, el pasado y toda la cosa, pero nosotros decimos que él pasó superficialmente. Hoy creo que sí tenemos un pasado mucho más interesante de que va a concluir realmente qué era Usme hace 500 o 2000 años. ¿Qué elementos los urbanistas, arquitectos, planificadores, paisajistas, demógrafos les permitieron proyectar la Bogotá de el 2014 y qué elementos les han permitido proyectar la Bogotá de 2020 o de 2030? Un cierto número de datos relacionados con el desplazamiento, las tasas de crecimiento, las tasas de natalidad, mortalidad, todo esto, y finalmente un aumento demográfico de la población que implica entonces que debe construirse y deben tenerse viviendas. Y a nivel general, en todo el altiplano, en la sabana de Bogotá particularmente, ese programa debe prever que no nos coja entonces sin elementos proyectivos en donde digamos hay tanta gente y no hay viviendas. Entonces esos elementos son los que finalmente guiaron la decisión de crear viviendas particularmente en Bosa, en Suba y en Usme. Sí, fue un logro, eso debe ser evaluado, debe ser trabajado. Lo que define cada una de esas orientaciones de construcción es lo que llaman entonces los famosos planes parciales, ciudadelas, etc. Y esos son permisos que se deben tener dentro de la misma administración municipal para hacer las construcciones y para planificar la ciudad a nivel urbanístico, a nivel arquitectónico, a nivel paisajístico, a nivel ecológico, en fin, todo lo que se quiera. Bueno, en cuanto a la construcción de lo que es el museo arqueológico en la localidad, donde fue el hallazgo arqueológico, es muy importante porque así habrá un cambio de imagen de Usme, que eso viene a ser prácticamente casi a nivel mundial. Entonces sería muy importante de que hayan aquí en los centros comerciales, que haya parte de la... que habían dicho que podría quedar una sede de la Universidad Nacional, pues todo eso sería muy importante para la localidad porque así se vería mucho beneficio para el servicio de nuestra comunidad acá en Usme. Sería muy importante y eso sí sería lo mejor que podría hacer el gobierno nacional con nuestra localidad. Sería muy bueno. Eso nos pertenece a nosotros porque este es nuestro territorio. Eso fue encontrado aquí dentro del territorio de acá de Usme. Entonces, muy bueno me parece y para mí sería satisfactorio que a nosotros nos construyeran ese museo para que viniera la gente, no solamente a nivel nacional, sino internacional, a saber en qué parte nosotros estamos viviendo y qué fue Usme antiguamente. Me parece sensacional y para mí sería una alegría inmensa saber que los hijos de mis hijos van a enterarse en qué territorio nacieron y lo que realmente es nuestro Usme, porque acá realmente Usme es supremamente. Usme tiene mucha riqueza. Lo que pasa es que nosotros no la hemos sabido explotar ni lo hemos sabido cuidar. Una de las exigencias, digámoslo así, de Gustavo Petro es que se haga algo muy pronto. Existen 2.000 millones de pesos y que se inviertan bien. Es lo que le ha recomendado a la Secretaría de Cultura y al alcalde local de Usme, que trabajemos mancomunadamente entre las organizaciones sociales. Pero antes de decir que vamos a tener acá una mole, un edificio muy grande, lo que hay que tener es un proceso de dinámica, porque yo creo que la Hacienda del Carmen va a dar
hacer un proyecto en construcción durante muchos años. Este proyecto no solamente tener un gran museo, sino es todo un diseño que le hemos sugerido al distrito, construirlo, tener un parque arqueológico muy interesante. Pero creo que por ahora lo que le vamos a proponer a la Secretaría de Cultura es que comencemos a construir como pequeños escenarios y senderos y corredores que conecten los sitios más importantes que tiene la Hacienda del Carmen, porque parece ser que según los estudios de la Universidad Nacional hay como 5, 6, 7 sitios que son muy relevantes y que eso podrían conectarse dentro de unos primeros kioscos de investigación y continuar sobre todo con la investigación y la apropiación de la gente y la formación en las escuelas y colegios sobre lo que es el patrimonio de Usme. Una veeduría ciudadana la que hace el ciudadano para que no existan todos esos carruselcitos, para que no exista toda esa mermelada, para que no exista todo dicho que lo que se dice en unos encuentros ciudadanos, lo que se dicen en unos cabildos, se realice. Pues es una veeduría, es muy bueno. Eso es muy bueno porque en ese término hay gente que está pendiente de todos estos trabajos y que se hagan bien las obras. Pero a última hora hay veces que le hacen como a un ladito las personas que están en veedurías, en el fin de que los den a hacer lo que ellos quieren. Constituimos la Mesa de Patrimonio por la defensa del patrimonio ancestral y cultural de Usme. Esa mesa, el objetivo era dialogar con la institución para poder poner sobre las discusiones la defensa del patrimonio arqueológico en Usme. Pero esto fue muy difícil en años anteriores con las administraciones anteriores de Metro Vivienda y del Distrito Capital, quienes eran los dueños de estos terrenos. Con el paso del tiempo, la Mesa de Patrimonio cogió una fuerza muy fuerte, que pasaron más de 300 personas y un sinnúmero de organizaciones sociales del distrito y sobre todo del sur de la ciudad. Todo este tema hizo que nosotros orientáramos las conversaciones a diferentes escalas. Vinieron personas del exterior, personas de Perú, personas tal vez de México, nos apoyaron en qué era el patrimonio arqueológico. Eso nos dio pie para nosotros tener muchos más elementos y pedir la declaratoria de toda la Hacienda del Carmen. En la campaña de esta administración, el mismo candidato, entonces Gustavo Petro, vino acá a una finca vecina y le planteamos la necesidad y la cuestión de que declarara la Hacienda del Carmen o que defendiera el patrimonio arqueológico. Se hicieron toda una serie de encuentros, de situaciones que dieron un diálogo, un cambio con la administración de Gustavo Petro, en cabeza del gerente Nicolás Corso de Metrovivienda, de Manuel Lara y del doctor Mariño, que son las 3 personas más visibles en Metrovivienda que han estado al frente de esto. Y logramos entender que la Hacienda del Carmen jugaba un papel importante para la ciudad. También con el apoyo que nos dio la academia, la Universidad Nacional, el profesor Virgilio, sobre la importancia que esto podría ser, dio para que realmente nos llenáramos de argumentos y la institución y los gerentes, todos los administradores entendieran que esto era muy importante. Entonces Gustavo Petro, a pesar de todas sus situaciones incómodas que ha tenido en el distrito, solicitó la declaratoria de las 30 hectáreas para suelo protegido como patrimonio arqueológico. Además, ya paralelo a eso, en el plan de desarrollo también había adjudicado ya 2.000 millones de pesos para la posibilidad de construir un museo arqueológico. Entonces entendía la voluntad de que la administración tenía de dialogar con la gente y de darle un sentido de necesidades hacia el sur de la ciudad. Esto lo definimos en 2 cabildos de encuentros con organizaciones sociales y las comunidades para ver qué hacíamos con la Hacienda del Carmen, si sí nos interesaba pedir la declaratoria o no nos interesaba. Entonces realizamos los cabildos y los cabildos concluyeron en que sí se pedía la declaratoria de la Hacienda del Carmen y su protección, y se le escribió esos cabildos como un mandato ciudadano a la Alcaldía Mayor de Bogotá, un mandato ciudadano que cumplió hasta 8 de junio, que vino el ICANN, quien participó también el Instituto de Antropología, y el mismo ministerio también ordena al ICANN o le llama la atención al ICANN diciéndole, bueno, entonces trabajemos sobre el proceso en Usme, y hay un acercamiento mutuo de todas las instituciones, el ministerio, el ICANN, Metrovivienda y la Alcaldía Mayor de Bogotá y las organizaciones sociales, la Mesa de Patrimonio en Usme, y hoy tenemos la declaratoria de la Hacienda del Carmen. Ahora el reto es tener un buen museo, para lo que lo hemos soñado, lo hemos pensado, que sea
el centro museológico más importante de Bogotá y de Sudamérica, y que tengamos la cátedra de patrimonio. En esto se han vinculado profesores, artistas, han habido escenarios culturales, han habido artistas plásticas que se han inspirado en la Hacienda del Carmen sin tener la Hacienda del Carmen. Ahora decimos que será teniendo la Hacienda del Carmen que se pueda trabajar más directamente sobre los procesos sociales y de patrimonio que existen. El agua es omnipresente en la Hacienda del Carmen. Por esa razón, y eso sí no tiene ninguna especificidad a nivel cronológico, el agua es y ha sido el elemento que realza esa zona desde la época prehispánica hasta nuestros días. Y seguramente eso, junto con el páramo de Sumapaz, va a ser las venas de Colombia. Si Bogotá tiene futuro, lo tiene gracias al agua del páramo de Sumapaz. Es por eso que es importante esa zona. Y esa zona entonces, dése cuenta que ya es va más allá de su importancia que los hallazgos arqueológicos representados por lo que tradicionalmente la gente dice. Unos esqueletos con un cierto número de cosas que habían allá en las tumbas. ¿No? Es la percepción de lo que representó para la población desde tiempo atrás, de hace siglos y seguramente milenios, ese sitio particular, de entrada a la sabana de Bogotá, ese sitio particular en donde hay unas maneras de comunicarse con el mundo y de las fuerzas que controlan la naturaleza. Esa es la importancia que la Hacienda del Carmen tiene y tendrá. Pues lo más interesante que hay que agregar es que esto es una buena ejemplo para la ciudad de cómo se debe trabajar en la relación entre la institución y las comunidades. Que la academia también apoye las organizaciones sociales que carecen de conocimientos técnicos sobre esto. Entonces que se ponga realmente en relevancia sobre la función que le puede dar esto a la gente, a la humanidad, no solamente en el capitalismo salvaje que hoy tenemos. Es eso, creo que es una gran demostración que tenemos ahí. 7 años de trabajo y esperamos que todo funcione bien. Hasta hoy Metrovivienda cumplió con lo pactado, digámoslo así, cumplió con el objetivo social para USME, en proteger el patrimonio arqueológico único en Bogotá, uno de los más importantes que tenemos a nivel casi que del país. Entonces, creo que Metrovivienda hoy se merece realmente unos buenos beneplácitos en esto. Respondió al control ciudadano, respondió a la veeduría y respondió a todo un ingrediente ciudadano de peticiones que se le realizaron a ellos.